Nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de humillarme así, delante de un juez, de extraños, del mundo entero. Allí estaba yo, Charles Miller, 65 años, sentado en aquel frío banco del tribunal en Denver, escuchando a Richard pronunciar las palabras más crueles que un padre puede oír. Su señoría, mi padre ya no es capaz de manejar sus propios asuntos. No tiene dinero ni para mantenerse. Vive como un vagabundo en esa casa vieja, sin recursos, sin nada. Su voz sonaba tan segura, tan convincente, que por un instante incluso dudé de mi propia realidad. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las tragué. No le daría el placer de verme derrumbarme. No hay. No frente a todos. Lisa, mi nuera, asentía desde su asiento como si fuera la mujer más preocupada del mundo. Aquella hipócrita que jamás movió un dedo para ayudarme, que siempre me vio como una carga en la vida de su marido. Es lo mejor, su señoría, dijo con fingida compasión. Necesita supervisión constante. No puede seguir viviendo solo en esas condiciones. Quise ponerme en pie y gritar que no sabía absolutamente nada de mis condiciones, que jamás se había molestado en preguntarme cómo estaba en realidad. Pero ahí estaba, actuando como la nuera ejemplar, preocupada por el bienestar de su suegro. El abogado de Richard continuó con su discurso venenoso. El señor Miller ha mostrado claros signos de deterioro financiero. Su casa está en mal estado. No tiene ingresos visibles y, francamente, creemos que debe ser puesto bajo tutela para su propia protección. Cada palabra era una puñalada. ¿Tutela para mí? Después de todo lo que trabajé, todo lo que construí, todo lo que sacrifiqué por esa familia. En ese instante me sentí tan pequeño, tan invisible, como si mi vida entera no hubiese valido nada. La sala estaba llena de personas que me miraban con lástima. Sentía sus ojos juzgándome, evaluándome como si fuera un objeto roto que necesitaba ser reparado o desechado. Richard seguía hablando, cada frase más dolorosa que la anterior. Mi padre no entiende el valor del dinero, su señoría. Vive en una fantasía donde cree que todo está bien, pero la realidad es que está al borde de la ruina. ¿Fantasía? Me llamó delirante, el hijo que yo crié, al que le di todo, que nunca tuvo que preocuparse por nada porque yo me ocupé de todo. Al fondo de la sala estaba mi nieto Peter. El único que me miraba con amor, con comprensión. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas, y se me partía el alma verlo sufrir. Él sabía que algo no estaba bien, que su padre mentía, pero solo tenía 16 años. ¿Qué podía hacer contra toda esa maquinaria legal que Richard había puesto en marcha? Le sonreí apenas, intentando tranquilizarlo, aunque por dentro sentía que me desmoronaba pedazo a pedazo. El juez me observaba con esa expresión que tantas veces vi dirigida a los ancianos, una mezcla de compasión y condescendencia. «Señor Miller, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Su voz era amable, pero podía notar que ya tenía una decisión tomada. Todos la tenían. Yo era el viejo loco incapaz de manejar su vida, que necesitaba que otros decidieran por él. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 65 años sobre los hombros. «Su señoría», alcancé a decir, pero Richard me interrumpió de inmediato. «Como puede ver, su señoría, mi padre está confundido. Ni siquiera puede articular una respuesta coherente». La sala se llenó de murmullos. Algunos incluso rieron por lo bajo. Se rieron de mí, de quien había construido todo desde cero, de quien trabajó día y noche para darle a su familia una vida digna. Ese sonido me atravesó el alma como cuchillos. Era la mayor humillación de mi vida, y venía de la persona que más amaba en este mundo, mi propio hijo. Lisa se acercó a Richard y le susurró algo al oído. Él asintió y volvió a dirigirse al juez. «Su señoría, mi esposa y yo estamos preparados para hacernos cargo de los pocos bienes que pueda tener mi padre. No es mucho, pero haremos todo lo posible para asegurarle un final digno». ¿Final digno? Hablaban de mí como si ya estuviera muerto. Como si mi vida hubiera terminado y solo quedara esperar a que me enterraran. La rabia comenzó a crecer en mi interior, pero la contuve. Aún no era el momento. El abogado que Richard había contratado para supuestamente representarme parecía más interesado en su teléfono que en mi caso. Evidentemente lo habían comprado o convencido de que lo mejor era no complicar las cosas.
Cada vez que intentaba hablar, me callaba con un gesto, como si mi voz no importara, como si mis palabras fueran irrelevantes. Era evidente que todo estaba arreglado. Aquella audiencia no era más que un trámite antes de declararme incompetente y que Richard tomara el control de todo. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Algo que lo cambiaría todo. Durante los últimos meses, había notado cambios en Richard que me preocupaban profundamente. Ya no era el muchacho dulce que crié, sino un hombre amargado y resentido que parecía culparme de todos sus problemas. Todo comenzó tras la muerte de mi esposa, hace 2 años. Ella, la madre de Richard, había sido el pilar emocional de la familia. Y cuando murió, algo se quebró en él. Pero en lugar de acercarse a mí para consolarnos mutuamente, Richard se volvió frío y distante. Comenzó a cuestionar cada decisión que tomaba, cada centavo que gastaba, cada movimiento dentro de mi propia casa. «Papá, no puedes seguir viviendo así», me repetía constantemente. «Esta casa es demasiado grande para ti. Gastas demasiado en cosas innecesarias. No tienes ingresos fijos». Cada una de esas frases era como un pequeño puñal que me atravesaba el corazón. Lisa lo apoyaba en todo. Por supuesto, ella veía en mi situación una oportunidad de oro. Sabía que mi casa estaba en una zona muy valiosa de Cherry Hills, y sus ojos brillaban cada vez que hablaba de lo que podríamos hacer con ese dinero si la vendíamos. La presión comenzó de forma sutil. Primero fueron comentarios sobre mi edad, sobre lo peligroso que era para un hombre mayor vivir solo. Luego aparecieron folletos de residencias de ancianos, hermosos lugares donde podrás hacer amigos de tu edad, papá. La idea me revolvía el estómago. No estaba listo para que me almacenaran en un sitio así, como si fuera un objeto que ya no sirve y debe guardarse hasta que se descomponga. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Richard cambió con Peter, mi nieto. Antes éramos inseparables. Venía a visitarme cada fin de semana, me contaba sus secretos, sus sueños, sus problemas en la escuela. Hasta que Richard empezó a limitar esas visitas. «El abuelo está muy ocupado», decía. «No queremos molestarlo». Mentiras, por supuesto. Yo nunca estaba demasiado ocupado para mi nieto. Peter era la luz de mis ojos. La única razón por la que valía la pena seguir luchando. Una tarde, Peter logró escaparse y vino a verme. Estaba llorando. «Abuelo, papá dice que te estás volviendo loco, que olvidas las cosas, que ya no puedes cuidarte solo. Pero yo sé que no es verdad. Siempre recuerdas todo. Siempre estás bien». Sus palabras me partieron el corazón porque confirmaban lo que ya sospechaba. Richard estaba preparando el terreno para lo que pasaría en el tribunal. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era un anciano senil. «No te preocupes, hijo mío», le dije, abrazándolo fuerte. «Todo saldrá bien. Solo necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo?» Peter asintió, pero en sus ojos vi el miedo. Sabía que algo terrible estaba por suceder, aunque no entendía del todo qué. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierto pensando en todo lo que había construido a lo largo de los años, en todo lo que había mantenido en secreto para proteger a mi familia. Lo cierto es que Richard no sabía nada de mi verdadera vida. Para él, yo era simplemente su padre viudo que vivía de una pensión y algunos ahorros. Nunca le conté sobre las inversiones que había hecho durante 40 años, sobre las propiedades que discretamente había comprado en distintos estados, sobre el pequeño imperio que había levantado ladrillo a ladrillo mientras él crecía. Lo hice así porque creí que era lo correcto. Quería que mi hijo se esforzara por sus propios méritos, no que dependiera de mi dinero para lograr algo en su vida. Mi difunta esposa conocía parte de la verdad, pero respetaba mi decisión de mantener la discreción. Sabía que tenía algunos negocios, pero nunca le di todos los detalles. Era mi secreto, mi proyecto personal, mi manera de asegurar el futuro de la familia sin crear dependencia ni pereza. Durante décadas, mientras Richard estudiaba, se casaba y tenía a Peter, yo seguía trabajando en silencio, expandiendo mis inversiones, comprando propiedades en lugares estratégicos. Tenía edificios de apartamentos en Miami, casas de vacaciones en California, locales comerciales en Nueva York, terrenos en Texas que se habían revalorizado de forma increíble en San Francisco. Compré 3 propiedades frente al mar que ahora valían una fortuna.
También había invertido en Canadá y México, países donde la demanda de bienes raíces nunca dejó de crecer. Todo esto lo había hecho con la ayuda de Robert Santos, mi contador y asesor financiero de toda la vida, un hombre discreto y leal que fue como un hermano para mí. Robert conocía cada detalle de mis finanzas, manejaba mis cuentas, supervisaba los alquileres, reinvertía las ganancias. Era el único que sabía que mis ingresos mensuales superaban los $40,000 entre propiedades e inversiones. El único que entendía por qué vivía tan sencillamente a pesar de tener tanto dinero. Charles, me decía a menudo, tus hijos deberían saber la verdad. No es justo que piensen que estás en la pobreza cuando eres uno de los hombres más exitosos que conozco. Pero yo siempre respondía lo mismo. Robert, el dinero cambia a la gente. He visto familias destruirse por herencias. Hijos que se vuelven perezosos porque saben que sus padres los mantendrán. Nietos que crecen sin valores porque nunca tuvieron que luchar por nada. No quiero eso para Richard ni para Peter. Él respetaba mi decisión, aunque no siempre la compartía. Y ahora, sentado en aquel tribunal, escuchando a mi propio hijo hablar de mí como si fuera un mendigo, empecé a preguntarme si había hecho lo correcto. Richard continuaba con su actuación magistral. Su señoría, mi padre se niega a admitir su situación. Insiste en que todo está bien cuando claramente no lo está. No tiene calefacción adecuada en invierno. Come muy poco para ahorrar. Viste ropa vieja y remendada. Es desgarrador ver cómo se deteriora por orgullo. Cada palabra era una mentira perfectamente construida. No tenía calefacción porque prefería abrigarme con abrigos. Comía poco porque cuidaba mi salud. Usaba ropa sencilla porque no necesitaba impresionar a nadie. Lisa se levantó para añadir su testimonio. Su señoría, mi suegro rechaza constantemente nuestra ayuda. Cuando le ofrecemos dinero para reparar la casa, dice que no lo necesita. Cuando le sugerimos mudarse a un lugar más pequeño y fácil de mantener, se enfada y nos echa de su casa. Está claramente en negación sobre su situación financiera. La sala murmuró con comprensión. Todos pensaban que yo era un viejo terco y orgulloso que prefería sufrir antes que aceptar ayuda. Lo que nadie entendía era que yo rechazaba su ayuda porque conocía sus verdaderas intenciones. No querían ayudarme. Querían controlarme. Querían que vendiera mi casa para quedarse con el dinero. Querían meterme en una residencia para olvidarse de mí. Querían que firmara papeles que les dieran poder sobre mis decisiones. Todo esto mientras creían que lo único que tenía era aquella casa y unos ahorros insignificantes. El juez parecía cada vez más convencido de que Richard tenía razón. Sus preguntas hacia mí eran condescendientes, como si hablara con un niño pequeño que no entiende lo que sucede a su alrededor. Señor Miller, ¿entiende por qué su familia está preocupada? Me preguntó con esa voz suave que se usa con los enfermos mentales. Quise gritar que entendía perfectamente, que lo que no entendía era cómo mi propio hijo se había vuelto tan avaro y cruel. Pero guardé silencio, esperando el momento perfecto. Sabía que Robert estaba en camino. Le había enviado un mensaje antes de entrar al tribunal, activando el plan que habíamos discutido durante meses. Si las cosas llegaban a este extremo, si Richard intentaba declararme incompetente, Robert tenía instrucciones precisas sobre qué hacer. Él tenía todos los documentos, todos los papeles, todas las pruebas de quién era yo realmente y de lo que había construido a lo largo de mi vida. La audiencia continuaba, y podía sentir la trampa que Richard había preparado cerrándose sobre mí. Pero él no sabía que yo también tenía una trampa. Una mucho más poderosa, una que lo cambiaría todo en cuestión de minutos. El abogado de Richard sacó una carpeta llena de papeles y empezó a presentar lo que llamaba pruebas de mi incompetencia. Su señoría, hemos documentado múltiples incidentes que demuestran el deterioro mental y financiero del señor Miller. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de pruebas podían tener? ¿Qué mentiras habían fabricado para justificar esta farsa? El hombre comenzó a leer una lista que me heló la sangre. El señor Miller olvida pagar facturas a tiempo. Ha sido visto hablando solo en el jardín. Compra comida en exceso que luego se echa a perder. Y, según testimonios de los vecinos, a veces sale de la casa sin recordar a dónde iba. Cada acusación era una cruel distorsión de la realidad. Sí,
A veces pagaba las facturas con unos días de retraso, pero no porque las olvidara, sino porque revisaba cada una minuciosamente antes de abonarla. Era un hábito que había desarrollado durante años para controlar mis gastos, no un signo de demencia. Y sí, hablaba en el jardín, pero no solo, sino por teléfono con Robert mientras caminaba entre mis plantas, discutiendo inversiones y estrategias financieras. Los vecinos, desde sus ventanas, no podían escuchar mis conversaciones. La historia sobre la comida que se echaba a perder era particularmente cruel. Compraba verduras y frutas en grandes cantidades porque las repartía entre familias necesitadas del vecindario. Había una mujer con 3 hijos que trabajaba como empleada doméstica y cada semana le llevaba bolsas de comida. También estaba un anciano que vivía solo a 2 calles, y yo me aseguraba de que tuviera alimentos frescos. Pero claro, Richard jamás se molestó en preguntarme por qué compraba tanto. Simplemente asumió lo peor y lo usó en mi contra. El abogado continuó. El señor Miller ha comenzado a mostrar signos de paranoia. Le dice a su nieto que hay cosas que no puede contar, que tiene secretos importantes y que algún día todo será revelado. Estos son claros indicadores de delirios en personas mayores. La sala murmuró con preocupación. No podía creer lo que escuchaba. Peter había contado esas conversaciones. Mi propio nieto había sido interrogado y manipulado para dar munición en mi contra. Miré hacia atrás y lo vi con lágrimas corriéndole por las mejillas. Sus ojos me pedían perdón. Alcancé a leer en sus labios: «Lo siento, abuelo». Mi pobre nieto había sido usado como peón en el sucio juego de su padre. Richard seguramente lo había presionado, culpabilizado, convenciéndolo de que contar esos detalles ayudaría al abuelo. Peter no sabía que cada palabra inocente sería torcida y usada como prueba de mi supuesta demencia. Richard se levantó de nuevo, con la voz cargada de falsa emoción. «Su señoría, mi padre siempre ha sido un hombre muy trabajador y responsable. Por eso esta situación es tan dolorosa para nuestra familia. Ver cómo se deteriora, cómo pierde la capacidad de manejar su vida es desgarrador. Pero no podemos dejar que el orgullo nos impida hacer lo correcto. Necesita ayuda profesional. Necesita a alguien que tome decisiones responsables por él antes de que sea demasiado tarde». Su actuación era perfecta. Las lágrimas parecían genuinas. Su voz temblaba con la emoción justa. Si no supiera la verdad, incluso yo habría creído su historia. El juez parecía completamente convencido. «Entiendo la dificultad de esta situación, señor Richard. Está claro que ama a su padre y quiere lo mejor para él». Luego me miró con esa expresión condescendiente que ya conocía demasiado bien. «Señor Miller, ¿entiende las preocupaciones de su familia? ¿Está dispuesto a aceptar la ayuda que le ofrecen?» Era una pregunta trampa. Si decía que sí, admitiría que necesitaba ayuda y justificaría la tutela. Si decía que no, confirmaría la narrativa de que era un viejo testarudo y delirante. «Su señoría», comencé con voz firme, «entiendo perfectamente las preocupaciones de mi familia. También entiendo perfectamente sus motivaciones». Richard me lanzó una mirada de advertencia, como diciéndome que no dijera nada que complicara sus planes. Pero ya había llegado demasiado lejos. Sin embargo, creo que hay información importante que debería considerarse antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro. El abogado de Richard se levantó de inmediato. «Su señoría, como puede ver, el señor Miller está confundido sobre la naturaleza de este proceso. No hay información adicional relevante. Los hechos ya están claros y documentados. Pero esta vez no iba a dejar que me silenciaran. Su señoría, solicito respetuosamente que se presente documentación adicional relevante para este caso. Mi contador, el señor Robert, tiene información financiera actualizada que, creo, cambiaría significativamente la perspectiva de este tribunal». La mención de Robert hizo que Richard palideciera levemente. Sabía quién era. Sabía que había sido el contador de la familia durante décadas, pero no tenía idea de hasta dónde llegaba su conocimiento sobre mis asuntos. Lisa se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Pude ver cómo la preocupación se dibujaba en sus rostros. «Su señoría», intervino rápidamente el abogado de Richard, «no vemos la relevancia de información financiera adicional.
Ya se ha establecido que el señor Miller no cuenta con recursos significativos. Pero el juez parecía intrigado por mi petición. Señor Miller, ¿está diciendo que tiene documentación financiera que no se ha presentado en este tribunal? Asentí con firmeza. Sí, su señoría. Documentación muy relevante. El juez miró el reloj y luego hacia la puerta del tribunal. ¿Su contador se encuentra presente hoy? Y en ese momento perfecto, como si hubiera estado coreografiado, las puertas del tribunal se abrieron y Robert entró. Era un hombre de 60 años, distinguido, con el cabello canoso perfectamente peinado y un traje elegante que irradiaba profesionalismo y éxito. Llevaba un maletín de cuero negro y caminaba con la seguridad de quien ha pasado décadas manejando las finanzas de personas muy importantes. Su sola presencia cambió de inmediato la atmósfera en la sala. No era el contador de un anciano pobre e incapaz. Era claramente un profesional de alto nivel. Perdone la interrupción, su señoría, dijo Robert con voz clara y autoritaria. Soy Robert Santos, contador público certificado y asesor financiero del señor Charles Miller desde hace 25 años. Entiendo que se están discutiendo asuntos relacionados con la capacidad financiera de mi cliente y traigo información crucial que debería considerarse antes de tomar cualquier decisión. El abogado de Richard se levantó de inmediato. Su señoría, esto es irregular. No se puede permitir el ingreso de testigos no programados. Pero el juez levantó la mano para silenciarlo. Señor Santos, ¿qué tipo de información tiene? Robert abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos perfectamente organizados. Su señoría, aquí tengo los estados financieros completos del señor Miller, incluyendo propiedades, inversiones y flujos de ingresos mensuales. Información que, me temo, contradice de manera significativa las afirmaciones que se han hecho sobre su situación económica. El silencio en la sala era ensordecedor. Richard había perdido todo el color del rostro. Lisa parecía haberse tragado la lengua. Incluso el abogado que supuestamente me representaba estaba sorprendido. Yo mantuve el rostro sereno, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la verdad, al fin, salía a la luz. Tristeza porque se había llegado a este punto con mi propia familia. Su señoría, continuó Robert, el señor Miller no solo no necesita una tutela financiera, sino que, de hecho, es uno de mis clientes más exitosos. Sus ingresos mensuales superan los $40,000 gracias a propiedades inmobiliarias en 8 estados distintos y diversas inversiones de alto rendimiento. Lejos de ser un anciano incapaz, es un empresario astuto que ha construido un imperio considerable en las últimas 4 décadas. Las palabras de Robert cayeron como bombas en la sala. Se escucharon jadeos ahogados, murmullos de incredulidad, papeles que caían al suelo. Richard estaba completamente pálido, aferrado al brazo de Lisa como si fuera a desmayarse. La expresión del juez cambió por completo, de la compasión condescendiente a una profunda intriga profesional. Era el momento que había esperado durante meses. La verdad, por fin, salía a la luz. El juez se inclinó hacia adelante, fascinado por aquel giro inesperado. Señor Santos, ¿está diciendo que el señor Miller posee propiedades valoradas en varios millones de dólares? Robert asintió con calma profesional. Exactamente, su señoría. El señor Miller es dueño de una cartera inmobiliaria diversificada que incluye edificios de apartamentos en Miami valorados en 18 millones, casas de vacaciones en California por 9 millones, propiedades comerciales en el centro de Nueva York que generan rentas mensuales de $50,000 y terrenos en Texas que se han revalorizado un 400% en los últimos 10 años. Richard se levantó de golpe, rojo de ira y humillación. Esto es imposible. Mi padre no tiene dinero. Vive como un mendigo. Su voz había perdido toda compostura, toda la elegancia calculada que había mostrado durante la audiencia. Ahora sonaba como lo que realmente era, un hombre desesperado viendo cómo su plan se desmoronaba frente a sus ojos. Su señoría, esto debe ser algún tipo de estafa. Mi padre no puede tener ese dinero. Señor Richard, dijo el juez con voz firme, le pido que mantenga la compostura en mi tribunal. Luego se dirigió a Robert. Señor Santos, ¿puede aportar documentación que respalde estas afirmaciones?
Robert sonrió levemente y comenzó a sacar documentos de su maletín. Por supuesto, su señoría. Aquí tiene las escrituras de las propiedades, los estados de cuenta bancarios, los contratos de alquiler y los informes de tasación más recientes. Todo debidamente autenticado y certificado. Mientras Robert organizaba los documentos sobre la mesa, yo observaba los rostros de mi familia. Richard parecía en estado de shock, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Lisa sudaba profusamente, aflojándose el cuello del vestido una y otra vez. Su sueño de apropiarse de mis escasos bienes se había convertido en la pesadilla de descubrir que habían intentado engañar a un multimillonario. El abogado que Richard había contratado para representarme parecía querer desaparecer bajo la mesa. Su señoría, prosiguió Robert, también debo mencionar que el señor Miller posee 3 propiedades frente al mar en San Francisco, 2 villas en Canadá y un edificio comercial en México. Además, cuenta con inversiones en fondos mutuos, bonos del tesoro y acciones que generan importantes dividendos mensuales. Su patrimonio neto total supera los 75 millones de dólares. El número flotó en el aire como una bomba que explotaba a cámara lenta. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el secretario del tribunal había dejado de escribir y me miraba con la boca abierta. 75 millones. El anciano indigente que supuestamente necesitaba tutela, tenía 75 millones. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Pero me contuve. No era un momento para celebrar. Era un momento para que la verdad quedara completamente establecida. Richard por fin encontró la voz, aunque solo fue un susurro roto. Pero papá, tú siempre decías que no tenías dinero. Siempre viviste tan simple. Nunca compraste cosas caras. Nunca viajaste. Nunca. Su voz se fue apagando mientras empezaba a comprender la magnitud de lo que había hecho. Había acusado a su propio padre millonario de ser un anciano incapaz que necesitaba tutela. Richard, le dije con voz serena pero firme, viví con sencillez porque así lo elegí. Viví discretamente porque quería que tú y Peter aprendieran el valor del trabajo, de la humildad, de lograr las cosas por mérito propio. Nunca les hablé del dinero porque esperaba que fueras un buen hombre sin necesitar saber que había una herencia esperándote. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, sino de una profunda decepción. El juez intervino. Señor Santos, ¿ha gestionado personalmente el señor Miller estas inversiones y propiedades? Robert asintió con énfasis. Absolutamente, su señoría. El señor Miller es uno de los inversores más astutos que he conocido en mis 30 años de carrera. Cada decisión de compra, cada estrategia de inversión, cada movimiento financiero fue iniciado y aprobado personalmente por él. Lejos de mostrar deterioro mental, sus decisiones recientes han sido particularmente brillantes. De hecho, continuó, hace apenas 3 meses el señor Miller identificó una oportunidad de inversión en bienes raíces comerciales en Nueva York que generó un retorno del 20% en solo 90 días. Su capacidad para analizar mercados y tomar decisiones financieras está completamente intacta. El contraste entre esa descripción y la imagen del anciano senil que Richard había pintado era tan extremo que resultaba casi cómico. Lisa finalmente habló, con voz temblorosa. Pero señor Miller, usted nunca nos dijo nada. Siempre creímos que era pobre. Completé su frase. Sí, Lisa, lo sé. Y la pregunta es, ¿por qué nunca se molestaron en preguntarme directamente sobre mi situación en lugar de asumir y planear cómo apropiarse de lo que creían que eran mis únicos bienes? Sus ojos se llenaron de pánico al darse cuenta de que había entendido sus intenciones perfectamente desde el principio. Su señoría, dijo Robert, también debo informarle que el señor Miller ha estado considerando realizar importantes donaciones a diversas organizaciones benéficas. Planeaba dejar parte de su patrimonio a su familia, por supuesto, pero también quería contribuir a causas educativas y de asistencia social. Sin embargo, los recientes acontecimientos lo han hecho reconsiderar estas decisiones. El mensaje era claro. No solo habían perdido la oportunidad de controlar mis bienes, sino que habían puesto en peligro su propia herencia. Richard se desplomó en su silla como si toda su fuerza lo hubiera abandonado. Papá, yo no sabía. Pensé que... Pero sus palabras sonaban vacías. La realidad era que jamás había preguntado,
jamás había mostrado un interés genuino por mi bienestar, solo por lo que podía obtener de mí. Durante meses planeó esta audiencia, fabricó mentiras sobre mi supuesta incompetencia y hasta manipuló a su propio hijo para obtener testimonio en mi contra. Su señoría, continuó Robert, hay otro aspecto importante que debe considerarse. El señor Miller mantuvo esta discreción financiera no por deterioro mental ni paranoia, sino como una estrategia calculada de protección patrimonial y familiar. Quería asegurarse de que sus herederos desarrollaran carácter y esfuerzo propio antes de acceder a la riqueza familiar. Era exactamente así. Esa había sido mi filosofía durante décadas. El abogado de Richard intentó recuperar algo de control. Su señoría, incluso si estos documentos son auténticos, eso no cambia el hecho de que el señor Miller ha demostrado conductas erráticas. Pero Robert lo interrumpió con calma. ¿Se refiere a conductas como realizar inversiones multimillonarias exitosas? ¿O como mantener correspondencia regular con administradores de propiedades en 8 estados distintos? ¿O tal vez a su hábito de revisar personalmente cada estado financiero mensual que le envío? La destrucción de la narrativa de Richard estaba completa. Cada prueba de mi supuesta incompetencia había sido recontextualizada como signos de una mente financiera brillante que operaba en silencio. Las conversaciones misteriosas en el jardín eran consultas sobre inversiones internacionales. Mis compras excesivas de comida eran actos de caridad. Mi rechazo a aceptar ayuda era la respuesta lógica de un hombre que sabía que no la necesitaba. El juez había estado tomando notas frenéticamente durante toda la exposición de Robert. Finalmente levantó la vista y me dirigió una expresión completamente distinta, llena de respeto y de auténtica curiosidad profesional. Señor Miller, ¿hay algo que quisiera decirle a este tribunal sobre esta situación? Era mi momento. Después de meses de humillaciones, de mentiras, de ser tratado como un anciano senil, por fin tenía la oportunidad de hablar con mi propia voz y ser escuchado con respeto. Me levanté despacio, no por debilidad, sino con dignidad. Era hora de que todos entendieran quién era realmente Charles Miller, y por qué había llegado el momento de que la verdad saliera completamente a la luz. Me erguí con toda la dignidad que había acumulado en mis 65 años de vida, sintiendo por primera vez en meses que mi voz sería escuchada como merecía. Su señoría, durante los últimos 40 años he construido mi patrimonio con trabajo duro, decisiones inteligentes y mucha discreción. Nunca ostenté mi riqueza porque siempre creí firmemente que el dinero no define el carácter de una persona. Pero, lamentablemente, descubrí que la falta de dinero tampoco lo define. Lo que verdaderamente define el carácter es cómo alguien trata a sus seres queridos cuando cree que no tienen nada que ofrecerle. Richard enterró su rostro en las manos, pero yo continué sin piedad. Mi hijo vino hoy a este tribunal a declararme incompetente. No por amor ni por genuina preocupación, sino porque quería quedarse con lo que creía que eran mis únicos bienes, mi casa. Durante meses me presionó para venderla, me trajo folletos de residencias de ancianos, limitó las visitas de mi nieto y construyó una campaña sistemática para convencer a todos de que había perdido la razón. Todo esto sin jamás preguntarme directamente por mi verdadera situación. Su señoría, interrumpió desesperado el abogado, mi cliente actuó de buena fe, preocupado por el bienestar de su padre. Levanté la mano para detenerlo. No, señor. Su cliente actuó por avaricia. Si realmente estuviera preocupado por mi bienestar, habría hablado conmigo, me habría hecho preguntas, habría pasado tiempo a mi lado para valorar mi estado mental real. En lugar de eso, conspiró para declararme incompetente basándose en suposiciones y mentiras. Tomé aire y sentí como la fuerza volvía a mi voz. Permítame contarle a este tribunal lo que realmente sucedió en estos últimos meses. Richard comenzó a visitarme más seguido, pero no para acompañarme en mi viudez, sino para inspeccionar mi casa, calcular su valor y buscar pruebas de que no podía cuidarme solo. Revisaba mi nevera para ver qué comida tenía, miraba mis facturas cuando yo no lo veía y me hacía preguntas dirigidas para intentar que dijera algo que pudiera usar en mi contra. Richard levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Papá, yo solo quería ayudar». Pero su voz se quebró porque sabía que yo tenía razón. «Richard, si hubieras querido ayudarme, me habrías preguntado qué necesitaba. Si hubieras querido ayudarme, habrías respetado mis decisiones sobre mi propia vida. Si hubieras querido ayudarme,
no habrías manipulado a tu propio hijo para obtener testimonio contra mí. El juez miró a Richard con seriedad. Señor Richard, ¿es cierto que interrogó a su hijo menor de edad para obtener información sobre su abuelo? Richard balbuceó. Yo solo le pregunté si el abuelo había dicho cosas extrañas. ¿Y usó esa información para construir un caso de incompetencia mental sin verificar los hechos? Insistió el juez. Richard no pudo responder. Su señoría, continué, mi nieto Peter fue usado como peón en este juego sucio. Un adolescente de 16 años fue manipulado para aportar pruebas contra su propio abuelo, sin comprender que sus palabras inocentes serían distorsionadas para justificar declararme incompetente. Esto no solo es cruel conmigo, sino profundamente dañino para un menor que ama a su abuelo y no entiende la traición en la que lo involucraron. Miré a Peter, que lloraba en silencio al fondo de la sala. Peter, hijo mío, quiero que sepas que no te culpo de nada. Fuiste honesto cuando te preguntaron sobre nuestras conversaciones. No sabías que tus palabras se usarían para herirme. El error no fue tuyo, fue de los adultos que te pusieron en esa situación. Peter asintió entre lágrimas, y vi en sus ojos algo parecido al alivio. Su señoría, añadió Robert, me gustaría destacar que a lo largo de todos estos años el señor Miller ha demostrado una excepcional capacidad de planificación a largo plazo. No solo construyó su patrimonio, sino que estableció fondos educativos para sus nietos, fondos de emergencia para familiares necesitados y donaciones programadas para obras benéficas. Una persona con deterioro mental jamás habría podido orquestar estrategias financieras tan complejas y efectivas. Además, continuó, el señor Miller habla 3 idiomas con fluidez, lo que le ha permitido negociar directamente con compradores y vendedores en distintos países. Hace apenas 2 semanas mantuvo una videoconferencia de 2 horas con desarrolladores inmobiliarios en Canadá, discutiendo los detalles técnicos de una remodelación que incrementará en un 30% el valor de sus propiedades allí. Estos no eran comportamientos de una persona con la mente deteriorada. Lisa, al fin, encontró la voz, aunque temblaba visiblemente. Señor Miller, si tenía tanto dinero, ¿por qué vivía con tanta austeridad? Era una pregunta que revelaba por completo su mentalidad. Para ella, tener dinero necesariamente significaba gastarlo en lujos visibles. Lisa, respondí con una sonrisa triste, viví de manera simple porque encontré la felicidad en las cosas simples. No necesitaba un coche de lujo para sentirme valioso. No necesitaba ropa cara para saber quién era. No necesitaba una mansión enorme para sentirme en casa. Pero, más importante aún, continué, viví discretamente porque quería enseñar valores correctos a mi familia. Quería que Richard trabajara por sus propios méritos. Quería que Peter aprendiera que la felicidad no viene del dinero, sino del carácter. Quería que todos me amaran por lo que soy, no por lo que tengo. Desafortunadamente, mi experimento fracasó. Mis palabras cayeron como piedras en agua quieta. Su señoría, dijo el abogado de Richard con voz desesperada, incluso si estos documentos son auténticos, el hecho de ocultar riqueza puede interpretarse como signo de paranoia. Pero Robert lo interrumpió con firmeza. ¿Está sugiriendo que una planificación patrimonial discreta es evidencia de enfermedad mental? Porque, en ese caso, tendría que declarar incompetentes a la mayoría de mis clientes con alto patrimonio, incluyendo a varios jueces, médicos y empresarios prominentes de esta ciudad. El juez ya había escuchado suficiente. Señor, entiendo que representa los intereses de su cliente, pero la evidencia presentada es abrumadoramente clara. El señor Miller no solo es mentalmente competente, sino que es un empresario excepcional que ha administrado con éxito un patrimonio complejo durante décadas. Luego se dirigió a Richard con expresión severa. Señor Richard, ¿tiene algo que decir sobre estos acontecimientos? Richard se puso de pie temblando. Su rostro había perdido todo color y parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Su señoría, yo realmente pensé que mi padre estaba en problemas. Pensé que sufría, que no tenía recursos. Su voz se quebró por completo. Creí que lo ayudaba. Pero incluso él sabía que sus palabras sonaban vacías tras todo lo revelado. Richard, le dije con voz firme, pero no cruel, no pensaste que me ayudabas. Pensaste que te ayudabas a ti mismo. Durante meses planeaste esta audiencia, construiste mentiras sobre mi estado mental,
manipulaste testimonios y conspiraste para apoderarte de mis bienes. Si de verdad hubieras querido ayudarme, habrías empezado por preguntarme qué necesitaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su señoría, continué, solicito respetuosamente que este proceso de tutela sea desestimado de inmediato. Como ha quedado claramente demostrado, tengo plena capacidad mental y financiera para manejar mis propios asuntos. Además, solicito que se investigue si hubo intento de fraude o conspiración al presentar pruebas falsas ante este tribunal. Mis palabras cayeron como una sentencia final. Richard se desplomó en su silla, como si hubiera recibido un golpe físico. La realidad de lo que había hecho y las consecuencias que enfrentaría lo golpeaban de lleno. No solo había perdido toda posibilidad de controlar mis bienes, sino que ahora afrontaba posibles cargos legales. Lisa parecía en shock, calculando mentalmente cómo esa situación afectaría su reputación y su carrera. Su señoría, añadió Robert, solicito que se emita una orden de protección temporal para impedir futuros intentos de acoso o manipulación contra el señor Miller o su nieto menor. Era una medida que habíamos discutido previamente. Tras meses de presión psicológica y manipulación, necesitaba protección legal formal. El juez asintió. Concedido. Se emite una orden de alejamiento temporal que prohíbe a Richard y Lisa contactar al señor Miller o acercarse a su residencia sin su consentimiento expreso. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Richard sollozó al escucharlo. La realidad de que no solo había perdido el derecho a mi dinero, sino también el derecho a verme, lo golpeaba con toda su fuerza. Me levanté despacio y me dirigí a Peter, que aún estaba sentado al fondo, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Peter, hijo mío, ven aquí». Se levantó y corrió hacia mí, abrazándome con una desesperación que me rompió el corazón. «Abuelo, lo siento tanto. No sabía que papá mentía sobre ti. No sabía que te haría daño lo que dije». Sus palabras se ahogaban entre sollozos. «Hijo querido», le susurré al oído, «no tienes nada de qué disculparte. Fuiste honesto cuando te preguntaron sobre nuestras conversaciones. El problema no fueron tus palabras, sino cómo los adultos las usaron». Lo abracé con más fuerza, sintiendo su temblor en mis brazos. «Y quiero que sepas que nada de esto cambia el amor que siento por ti. Siempre serás mi querido nieto». Richard se acercó vacilante. «Papá, por favor, no me alejes de Peter. Es mi hijo». Su voz era suplicante, pero me mantuve firme. «Richard, Peter seguirá siendo tu hijo, pero has demostrado que estás dispuesto a usarlo como arma contra tu propia familia. Necesito tiempo para evaluar qué tipo de relación será segura para él en el futuro». Mis palabras fueron duras, pero necesarias. «Su señoría», añadí, «solicito que se establezcan visitas supervisadas entre Peter y su padre hasta que se evalúe adecuadamente si el entorno es emocionalmente seguro para el menor». El juez consideró mi petición. Dada la evidencia de manipulación del menor en este proceso, considero esta medida una precaución razonable. Se ordena una evaluación psicológica para determinar el interés superior del menor. Lisa volvió a hablar, con voz quebrada. «Señor Miller, ¿no hay alguna forma de resolver esto como familia, sin tribunales, sin abogados?» La detuve con una mirada glacial. «Lisa, tuvieron la oportunidad de resolver esto en familia durante 2 años. En lugar de eso, eligieron la conspiración y el engaño. Algunas decisiones no tienen marcha atrás». Robert se acercó y me entregó una carpeta. «Charles, estos son los documentos que discutimos. ¿Estás seguro de que quiere proceder?» Asentí con firmeza. Era hora de tomar las decisiones más duras de mi vida, pero también las más necesarias. «Sí, Robert. Es hora de que todos entiendan las consecuencias completas de sus acciones». Abrí la carpeta y saqué varios documentos legales. «Su señoría, estos son documentos que establecen cambios importantes en mi patrimonio y en mis planes testamentarios. Tras lo sucedido hoy, he decidido revisar por completo cómo se distribuirá mi herencia». Richard palideció aún más, si eso era posible. Empezaba a comprender el verdadero costo de su traición. «Richard», dije, mirándolo directamente a los ojos, «durante 40 años trabajé para construir un patrimonio que pudiera dejar a mi familia.
Soñé con el día en que pudiera revelar todo lo que había logrado y ver orgullo y gratitud en tus ojos. En cambio, descubrí que mi propio hijo estaba dispuesto a declararme incompetente para robar lo que creía que eran mis únicos bienes. Cada palabra era una sentencia. Por lo tanto, continué, he tomado la decisión de modificar sustancialmente mis planes testamentarios. La parte que había destinado para ti será redirigida al fondo educativo de Peter y a organizaciones benéficas que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. Richard llevó las manos a la boca, conteniendo un grito de desesperación. La realidad financiera de su traición lo golpeaba de lleno. Abuelo, dijo Peter con voz bajita, no necesitas cambiar nada por mí. Yo solo quiero que estés bien. Su genuina preocupación por mi bienestar, en contraste con la avaricia de su padre, fue como un rayo de luz en la oscuridad de aquel día. Peter, hijo mío, esto no es un castigo para ti, es una protección para ti. Tu padre ha demostrado que está dispuesto a usar a su propia familia para conseguir dinero. No puedo permitir que enfrentes esa presión en el futuro. El abogado de Richard hizo un último intento desesperado. Su señoría, mi cliente está bajo un estrés emocional extremo. Quizás podrían considerarse sesiones de mediación familiar. El juez lo interrumpió de inmediato. Abogado, su cliente intentó defraudar a su propio padre. No hay mediación posible para esto. Las decisiones del señor Miller sobre su patrimonio son completamente suyas, y este tribunal las respeta en su totalidad. Richard finalmente se derrumbó por completo. Papá, te lo ruego. Sé que cometí errores terribles, pero soy tu hijo. Tú me criaste. Debe quedar algo de amor. Sus palabras estaban llenas de dolor genuino, pero también de una desesperación que dejaba claro que su principal preocupación seguía siendo el dinero. Richard, le respondí con voz cansada, el amor no desaparece, pero la confianza sí. Y sin confianza no puede haber una verdadera relación. Además, debes entender que las consecuencias de tus actos van más allá del dinero. Has dañado tu relación con Peter, que ahora sabe que su padre está dispuesto a mentir y manipular para obtener lo que quiere. Has dañado tu relación conmigo de una manera que quizás sea irreparable. Y has dañado tu propia integridad de una forma con la que tendrás que vivir para siempre. El juez se puso de pie, señalando que la audiencia había terminado. Señor Miller, este tribunal le desea lo mejor en el futuro. Está claro que es un hombre de extraordinarios recursos, tanto financieros como personales. Espero que pueda encontrar paz tras esta traumática experiencia. Sus palabras fueron amables, pero no podían sanar el dolor de la traición familiar que había vivido. Al salir del tribunal, Peter caminaba a mi lado, aferrado a mi brazo. Richard y Lisa iban detrás, derrotados y humillados. La ironía no se me escapaba. Había ganado una batalla legal completa, había protegido mi patrimonio y mi autonomía, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Una victoria que sabía a cenizas en mi boca. Robert me acompañó hasta su coche mientras Peter seguía aferrado a mi brazo como si temiera que desapareciera. La luz del sol me parecía extrañamente brillante tras las horas oscuras que habíamos pasado dentro. Charles, me dijo Robert en voz baja, ¿estás seguro de las decisiones que tomaste ahí dentro? Una vez que estos documentos se procesen, será muy difícil revertir los cambios. Asentí con firmeza. Robert, hemos hablado de este momento durante años. Esperaba que nunca fuera necesario, pero Richard me obligó a tomar esta decisión. Peter me miró con lágrimas frescas en los ojos. Abuelo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ya no podré ver a papá? Su pregunta me partió el corazón, porque mostraba la confusión y el dolor de un adolescente atrapado en un conflicto adulto. Hijo mío, le dije, sentándome en un banco frente al tribunal para quedar a su altura, siempre podrás ver a tu papá. Pero, por ahora, hasta que todo se calme, las visitas tendrán que ser supervisadas para protegerte. ¿Protegerme de qué? Preguntó Peter, aunque creo que ya sabía la respuesta. Protegerte de volver a ser usado como un arma. Tu padre, mi hijo, te hizo preguntas sobre mí y usó tus respuestas para intentar hacerme daño. Eso no está bien, y no permitiré que vuelva a ocurrir. Peter asintió lentamente, mostrando una madurez que me conmovió y me entristeció al mismo tiempo. Ningún adolescente debería tener que comprender estas complejidades familiares.
Detrás de nosotros podía oír a Richard y Lisa discutiendo en voz baja. Fragmentos de su conversación me alcanzaban. ¿Cómo no lo sabías? Tú también pensabas que era pobre. Ahora enfrentamos cargos criminales por tu culpa. Era tu padre. Debiste saberlo. Era patético escuchar cómo se culpaban mutuamente en lugar de aceptar la responsabilidad por sus propios actos. Incluso en la derrota no pudieron mostrar una pizca de dignidad. Richard finalmente se acercó a nosotros, caminando despacio, como si cada paso le doliera. «Papá», dijo con voz rota, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías explicarme por qué? ¿Por qué lo mantuviste todo en secreto durante tantos años? ¿Por qué nos dejaste creer que eras pobre?» Era una pregunta válida, aunque llegaba con décadas de retraso. Me puse de pie del banco y lo miré directamente. «Richard, ¿de verdad quieres saber por qué?» Él asintió, desesperado. «Porque quería criar a un hijo que fuera un buen hombre, independientemente de tener dinero o no. Quería que trabajaras por tus propios méritos, que desarrollaras carácter, que entendieras el valor de las cosas. Quería que me amaras por lo que soy, no por lo que podía darte». Mi voz se quebró levemente. «Y quería protegerte de convertirte, precisamente, en lo que te has convertido hoy». «Pero papá», protestó Richard, «si nos hubieras dicho la verdad». «¿Qué?». Lo interrumpí. ¿Habrías trabajado con la misma dedicación en tu carrera? ¿Habrías valorado lo que conseguiste por ti mismo? ¿Habrías desarrollado humildad y empatía? Richard, mira lo que hiciste cuando pensabas que no tenía nada. Imagina lo que habrías hecho si hubieras sabido que tenía millones». Peter se acercó tímidamente a su padre. «Papá, ¿por qué le hiciste esto al abuelo? Él siempre fue bueno contigo». La pregunta inocente de mi nieto fue como una bofetada para Richard. ¿Cómo podía explicarle a su propio hijo que había intentado robarle a su abuelo? ¿Cómo justificar años de manipulación y mentiras? «Peter, yo pensé que estaba ayudando», empezó Richard, pero su hijo lo interrumpió. «No, papá. Tú sabías que el abuelo estaba bien. Te lo dije muchas veces, que recordaba todo, que estaba perfectamente lúcido, que no necesitaba ayuda. Pero no me escuchaste porque no querías escucharme». La sabiduría de Peter, con apenas 16 años, era devastadora en su sencillez. Robert se acercó discretamente. «Charles, ¿quieres que llevemos a Peter a casa? Creo que ya ha sido suficiente por hoy». Asentí agradecido. Mi nieto había soportado demasiado drama adulto en un solo día. «Peter, hijo mío, ¿quieres venir a casa conmigo esta noche? Podemos pedir pizza y ver películas, como en los viejos tiempos». Sus ojos se iluminaron por primera vez en todo el día. «¿De verdad puedo, abuelo?» Richard se tensó. «Peter es mi hijo. Tiene que venir a casa conmigo». Pero me mantuve firme. «Richard, la orden judicial establece que las visitas deben ser supervisadas. Esta noche, yo superviso. Mañana hablaremos de arreglos más permanentes». La expresión en el rostro de Richard era de puro dolor. Pero no iba a ceder. Peter necesitaba estabilidad emocional tras el trauma vivido. «Además», añadí, «creo que tú y Lisa necesitan tiempo para discutir las implicaciones legales de lo ocurrido hoy. El juez mencionó una investigación penal. Será mejor que consulten con un abogado criminalista». La realidad de su situación legal lo golpeó como una ola helada. Había estado tan concentrado en el aspecto emocional, perder mi amor y su herencia, que había olvidado que podía enfrentar prisión. Lisa se acercó con el rostro desencajado. «Señor Miller, ¿hay alguna forma de que hable con el fiscal? ¿Podría decir que no quiere presentar cargos?» Era increíble. Incluso después de todo, todavía esperaba que yo lo salvara de las consecuencias de sus actos. «Lisa», respondí con una sonrisa amarga, «tú y Richard crearon esta situación con sus mentiras y manipulaciones. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias como adultos». «Pero piensa en Peter», dijo Richard, desesperado. «Si voy a prisión, ¿qué será de él?» Era la primera vez en todo el día que mencionaba a su hijo como algo más que una herramienta para ganar simpatía. «Richard, deberías haber pensado en Peter antes de intentar defraudar a su abuelo».
Deberías haber pensado en Peter antes de manipularlo para que diera un falso testimonio. Deberías haber pensado en Peter antes de poner en riesgo la estabilidad de tu familia por avaricia. Peter me miró con ojos tristes, pero firmes. Abuelo, ¿puedo vivir contigo si papá tiene que irse? La pregunta era simple, pero cargada de enormes implicaciones. Peter, hijo mío, siempre tendrás un hogar conmigo. Pase lo que pase, estarás seguro y amado. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo se relajaba en mis brazos por primera vez en meses. El juez estableció que necesitamos evaluaciones psicológicas. Le recordé a Richard. Te sugiero que uses ese tiempo para reflexionar de verdad sobre tus actos, no solo sobre el dinero, sino sobre qué tipo de padre y de persona quieres ser en el futuro. Fue mi último intento de apelar a alguna decencia en mi hijo, aunque mis esperanzas eran muy bajas. Robert abrió la puerta de su coche. Charles, ¿estás listo para irte? Asentí, pero antes de subir, me giré hacia Richard por última vez. Richard, durante toda tu vida te di amor incondicional. Te di seguridad, educación, valores y un hogar lleno de afecto. Hoy descubrí que, cuando pensaste que ya no tenía nada que darte, decidiste arrebatarme incluso mi dignidad y mi autonomía. Esa es una lección sobre tu carácter que nunca olvidaré. Las lágrimas corrían por las mejillas de Richard mientras nos alejábamos. En el retrovisor lo vi de pie, solo, en los escalones del tribunal, con Lisa a su lado, pero claramente distante. Tenían exactamente lo que se merecían, se tenían el uno al otro y la miseria que habían creado juntos. Era una imagen que me perseguiría por mucho tiempo. No por lástima hacia ellos, sino por la tristeza de lo que pudo haber sido si hubieran elegido el amor en lugar de la avaricia. Han pasado 3 meses desde aquel terrible día en el tribunal, y mi vida ha encontrado una nueva normalidad que jamás imaginé posible. Peter ahora vive conmigo permanentemente, tras determinarse en las evaluaciones psicológicas que era lo mejor para su bienestar emocional. Mi casa, que Richard describió como la casa de un vagabundo, ahora está llena de risas adolescentes, música, amigos que vienen a estudiar y una energía vital que había estado ausente por demasiado tiempo. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Peter bajó corriendo las escaleras con una gran sonrisa. «Abuelo, ¿adivina qué? Me aceptaron en el programa de intercambio estudiantil en Francia. ¿Puedo ir?» Su entusiasmo era contagioso, y verlo florecer en estos meses, lejos de la toxicidad de su padre, fue uno de los pocos regalos que había traído esta situación. «Por supuesto que puedes ir, hijo. Para eso es tu fondo educativo». La investigación penal contra Richard y Lisa terminó en cargos por intento de fraude y abuso financiero contra un anciano. Richard recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario en una residencia de mayores, lo que consideré irónicamente apropiado. Lisa recibió una sentencia similar, pero además perdió temporalmente su licencia profesional. Ambos tuvieron que vender su casa para pagar multas y honorarios legales. Peter aún visitaba a su padre 2 veces por semana bajo supervisión, pero estaba claro que la relación había cambiado para siempre. Mi nieto había madurado de una manera que me partía el alma, comprendiendo realidades sobre su familia que ningún adolescente debería enfrentar. «Abuelo», me dijo una tarde mientras hacíamos deberes juntos, «¿crees que papá realmente me quiere o solo me usaba para quedarse con tu dinero?» La pregunta me dolió profundamente, porque yo mismo había luchado con esa duda respecto al amor de Richard hacia mí. «Peter, creo que tu padre te quiere a su manera. Pero tomó muy malas decisiones que dañaron a toda la familia. A veces, las personas que amamos nos decepcionan y tenemos que aprender a quererlas desde la distancia para protegernos». Era una lección dura para alguien tan joven, pero necesaria. Robert venía a visitarnos cada semana, no solo para revisar mis finanzas, sino porque se había convertido en una figura paterna para Peter y en un querido amigo para mí. «Charles», me dijo en una de esas visitas, «he estado pensando en la fundación de la que hablamos. ¿Estás listo para hacerla realidad?» Habíamos conversado sobre crear una fundación para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar, y tras mi experiencia, aquello se había convertido en una pasión personal. «Sí, Robert. Quiero que mi experiencia sirva para algo positivo. Si mi dolor puede ayudar a otros ancianos a protegerse de familias avariciosas, entonces habrá valido la pena».
La Fundación Miller se había establecido oficialmente la semana pasada con un fondo inicial de $250.000. Brindaría servicios legales gratuitos y apoyo psicológico a ancianos víctimas de abuso financiero por parte de sus propias familias. Una tarde, mientras Peter estaba en la escuela, recibí una llamada inesperada. Era Richard. Su voz sonaba distinta, más humilde, más rota. Papá, ¿podrías venir a verme? Hay cosas que necesito decirte. Había esperado esa llamada durante meses. Richard, sabes que tienes una orden de alejamiento. No puedo verte sin supervisión. Lo sé, respondió. Organicé que nos viéramos en el despacho de mi terapeuta. Hay cosas que necesito confesarte. Decidí ir, más por curiosidad que por esperanza de reconciliación. El consultorio del terapeuta era un lugar neutral y seguro. Al llegar, vi a Richard sentado en un sofá, luciendo mucho más viejo de lo que era. El estrés de los últimos meses lo había desgastado física y emocionalmente. Papá, gracias por venir. Sus primeras palabras salieron entre lágrimas genuinas. Necesito que sepas toda la verdad. La verdad, continuó Richard, es que Lisa y yo teníamos problemas financieros desde hace 2 años. Hicimos malas inversiones, acumulamos deudas de tarjetas y estábamos a punto de perder la casa. Cuando mamá murió, pensamos que tu casa sería la solución a nuestros problemas. Era la confesión que había esperado, la admisión de que todo siempre había sido por dinero. Pero lo que más me avergüenza, siguió, con lágrimas cayendo por sus mejillas, es que yo sabía que no estabas senil. Sabía que estabas perfectamente bien, pero estaba tan desesperado, tan asustado de perderlo todo, que convencí a Lisa de que podíamos alegar incompetencia mental. Pensamos que sería fácil porque eres mayor y vives solo. La brutal honestidad de su confesión era dolorosa y liberadora a la vez. ¿Y Peter? Pregunté. Peter nunca supo lo que planeábamos. Lo manipulé sin que lo notara. Le hice preguntas inocentes sobre ti y luego distorsioné sus respuestas. Él realmente creía que ayudaba a protegerte. Al menos mi nieto había sido tan inocente como siempre creí. Era un pequeño consuelo en medio de tanta traición. Richard, dije tras un largo silencio, agradezco tu honestidad, pero llega demasiado tarde. Durante meses me hiciste sentir que perdía la razón. Me hiciste dudar de mi propia capacidad. Me humillaste frente a extraños y casi me arrebataste mi autonomía. Una disculpa no puede deshacer ese daño. Mi voz fue firme, aunque no cruel. Había encontrado paz en la verdad, pero no olvido. Lo sé, respondió Richard. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que reconozco lo terrible que fue, y quería preguntarte si hay alguna forma de que Peter pueda beneficiarse de la fundación que creaste, sin que yo esté incluido. Él no merece ser castigado por mis errores. Era la primera vez que Richard ponía los intereses de su hijo por encima de los suyos. Peter ya se beneficia del fondo, le informé. Su educación está completamente cubierta, incluyendo universidad y posgrado. También tiene un fondo que se activará cuando cumpla 25 años para ayudarlo a establecerse en la vida adulta. Todo esto está protegido de cualquier influencia tuya o de Lisa. El alivio en sus ojos fue palpable. Papá, ¿existe alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Su pregunta era suplicante, pero yo ya lo había pensado mucho. Richard, el perdón se gana, no se pide. Si realmente quieres mi perdón, demuéstralo siendo un mejor padre para Peter, un mejor ser humano en general, y aceptando las consecuencias de tus actos sin culpar a nadie más. Tal vez, dentro de unos años, podamos hablar de perdón. Al salir de esa oficina sentí que un capítulo de mi vida se había cerrado. Richard había mostrado más honestidad en una hora que en todos los últimos años, pero el daño estaba hecho. Algunas relaciones pueden repararse. Otras solo pueden lamentarse. Yo había elegido concentrarme en construir algo nuevo y positivo con Peter, en lugar de intentar reparar lo que estaba roto de raíz. Esa noche, mientras cenábamos juntos, le conté a Peter sobre mi encuentro con su padre. ¿Crees que papá ha cambiado de verdad? Me preguntó. Creo que tu papá por fin entiende lo que perdió, le respondí. Pero cambiar de verdad requiere tiempo y acciones, no solo palabras. Peter asintió con sabiduría,
mostrando una vez más la madurez que la situación lo había obligado a desarrollar. «Abuelo», me dijo tras un momento, «quiero que sepas que soy muy feliz viviendo contigo. Por primera vez en mucho tiempo siento que tengo una familia estable». Sus palabras llenaron mi corazón con un calor que no había sentido en años. Había perdido a un hijo, pero había ganado la oportunidad de ser el abuelo que siempre quise ser. Ahora, mientras escribo esta historia, veo a Peter en el jardín hablando por teléfono con sus amigos sobre sus planes para Francia. La casa vuelve a estar llena de vida, de proyectos de futuro, de esperanza. Mi patrimonio sigue creciendo bajo la sabia gestión de Robert, y ahora una parte significativa está destinada a ayudar a otros que han pasado por experiencias similares a la mía. He aprendido que el dinero realmente revela el carácter de las personas, aunque no siempre de la forma que esperamos. A veces revela lo peor de quienes creíamos conocer, y a veces revela fuerzas en nosotros mismos que no sabíamos que teníamos. Al final, mi experimento de mantener mi riqueza en secreto funcionó a la perfección. Me mostró exactamente quién era cada persona de mi familia cuando pensaban que no tenía nada que darles. La lección fue dolorosa, pero invaluable. Y ahora, con Peter a mi lado y un propósito renovado en mi vida, puedo decir que valió la pena conocer la verdad, por amarga que fuera. Si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme presionando el botón de gracias. Así podré escribir muchas más historias como esta. Gracias de corazón por adelantado. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Quiero conocer tu opinión, así que escríbela aquí en los comentarios. Siempre me interesa saber lo que piensas. Ah, y también cuéntame desde dónde escuchas esta historia. Si quieres escuchar más relatos de vida como este, dale like al vídeo y suscríbete. Hay muchos otros esperándote. Un gran abrazo, y hasta la próxima.